Artritis del codo. La inflamación que se genera en la articulación del codo puede producir la rigidez del brazo, haciendo que el paciente no logre realizar tareas cotidianas de forma normal. Por tal motivo, es conveniente que conozcas qué es la artritis del codo y cuáles son las causas y factores de riesgo de esta patología. La artritis del codo es del tipo reumatoide, la cual se presenta de manera degenerativa en la articulación y produce, en casos extremos, la pérdida del cartílago. La enfermedad es generada por el sistema autoinmune. Esto quiere decir que se genera por un ataque del mismo mecanismo de defensa del cuerpo sobre las células de la articulación. El líquido sinovial que se encuentra en el codo se ve seriamente afectado, ocasionando que se espese y genere una cantidad excesiva del mismo, lo que lleva al hinchamiento de la zona que, junto con las sustancias químicas del sistema inmunitario, produce dolor y rigidez. Una característica importante de esta dolencia es que los síntomas se presentan con mayor intensidad después del periodo de descanso nocturno, lo cual imposibilita al paciente doblar o enderezar el brazo. ¿Cuáles son las causas y factores de riesgo en la artritis en el codo? Tanto las causas como los factores de riesgos de la artritis del codo son situaciones, actividades y hasta la propia genética que generan un aumento en las probabilidades de contraer la patología inflamatoria. Por tal motivo, es conveniente que conozcas cuáles son estos signos de riesgos que te ayudarán a prevenir y a detectar con anticipación la enfermedad. La genética es uno de los elementos que eleva la probabilidad de contraer la enfermedad. Está presente tanto en varones como en mujeres, pero de acuerdo con estadísticas, la artritis de codo se da más en el sexo femenino. Hay que aclarar que se ha demostrado con estudios recientes que solo el 5% de los pacientes tienen padres o hermanos con la misma dolencia, por lo que el factor hereditario ya no se lo considera como la principal causa. Traumatismos en el codo. Si la persona realiza una actividad que expone de forma exhaustiva el trabajo de la articulación, provocando lesiones, es probable que genere artritis reumatoide en el codo en el futuro. Para este caso es recomendable consultar de forma periódica al médico para conocer si existe un desgaste importante de la articulación. Presencia de bacterias, hongos o virus que pueden producirse por un traumatismo del codo derivado por la actividad realizada. Estos cuerpos patógenos viajan por la sangre y se instalan dentro de la cavidad de la articulación con líquido sinovial, lo cual puede producir una artritis séptica. Defecto físico del cartílago articular. Este está ubicado dentro de la membrana sinovial. Es posible contraer artritis si este componente tiene defectos naturales de desarrollo. Para contrarrestar esta causa, es importante realizar un seguimiento de la articulación por medio de radiografías y otros estudios clínicos. Falta de respuesta apropiada del sistema autoinmunitario. No hay que olvidarse de que la artritis es de tipo autoinmune. Esto significa que es la misma estructura protectora del cuerpo la que ataca a las propias células, generando complicaciones severas dentro de la membrana sinovial. No dudes en visitar feelrecovery.com, donde podrás encontrar los mejores productos para la prevención y recuperación de lesiones, mejorar tu rendimiento deportivo y calidad de vida. Ya sabes, sin dolor, la vida es mucho mejor.